Número desconocido. ¿Quién me está llamando? ¿Aló? María José. Wow, ¿cómo estás? Oye, qué sorpresa. ¿Y por qué me llamas a esta hora? Ah, que estás en Vietnam. Ah, en verdad, es cierto. ¿A qué le debo tu llamada? Ese placer. Un podcast. Sí, vale, claro. Chévere, cuando quieras. Me quito la pijama y... No, el 5 de abril. Ah, bueno, chévere, sí, el 5 de abril. Me mandas las indicaciones entonces. Buenísimo. Gracias, chao, saludos. Ay, así inventa, hay que un podcast. Bueno, por lo menos me echo un traguito ahí con ella. El invitado de este mes es nada más y nada menos que el maestro Germán Marcano. El profe Germán, como lo llamo yo, es de las figuras más importantes del violonchelo en nuestra tierra venezolana y más allá de sus fronteras. Y cómo no, si cuando nació su hermana Clara Marcano le dijo, como iluminada por la providencia, serás el chelista de la familia. Y así fue, para más nunca soltar el instrumento, o al menos cuando Clara no lo estuviera viendo. Y es que bueno, ella tenía razón, porque a los 17 años de edad, el profe recibe el premio a Mejor Músico Joven del Año, otorgado unánimemente por la Reading Symphony Orchestra de Inglaterra, dándole unas maravillosas alas para emprender su camino musical, un recorrido prolífico, aunque yo más bien diría bellísimo, lleno de conciertos, clases con los mejores del mundo, navidades musicales, álbumes pioneros. Pero entre las cosas más importantes de su andar musical es el reguero de hijos musicales que ha dejado el profe, una muchachera por todo el mundo, y entre esas yo, que ni tan muchacha estoy ya. Y creo que hablo por todos sus alumnos cuando le digo que estamos profundamente agradecidos por sus enseñanzas. Usted es y seguirá siendo una lumbrera en el camino musical de todos los que tenemos la fortuna de conocerlo. Gracias, maestro Germán, por la amistad, el cariño y todo lo aprendido. Salud por eso. Chévere, cónchale, qué honor. No, qué honor para mí que usted haya aceptado hacer el podcast. No, vale, mucho gusto, sabes que bueno, sabes que cuando estamos fuera del país nos hace falta conectarnos. Así es. Especialmente sabiendo que en una época uno fue muy cercano y en esta época geográficamente estamos tan lejanos. Entonces este tipo de cosas no son solamente algo, o sea, es algo necesario, yo creo. Claro que sí, por eso lo llamé. Además que me hace falta hablar con usted, no lo veo, ¿desde cuándo no nos vemos? Bueno, desde que yo fui para Venezuela, que tú estabas allá, nos vimos allí. ¡Ay, cierto! Ya yo iba a exagerar, que eran Nos vemos allá en La Yaya, allá en Prado del Este. Sí, cierto. Eso fue hace, pero pasó rápido igual, porque ya eso son 5 años. 5 años. Fue 2020, 2021. Por ahí, 2021, güey. Sí. Que yo sí. Y yo tenía muchos años sin ir. Y tenía como 5 años sin ir. Y esa fue la vez que fui. Pues. Y bueno, fue chévere encontrarme con toda esa gente nuevamente. Y la cultura que nos hace tanta falta. Totalmente. Yo estos días, hoy precisamente, estuve un poquito melancólica con eso, con mi casa y con mi tierra y con mi abuela
Y bueno, y uno echa su lloradita. Sí, además que, bueno, a pesar de que es un proceso natural y que todos lo sabemos que va a pasar, bueno, los amigos se van yendo poco a poco y con los años que ya yo tengo, bueno, prácticamente que cada año uno puede contar entre 2 y 3 personas que entre amigos, conocidos y familiares que se van y que uno no pudo estar allí, no pudo darles ese bueno, acompañarlos en esos momentos o lo que sea. Entonces, bueno, es esas cosas que la emigración nos hace sufrir, pues. Creo que emigrar nos ha acelerado muchos procesos que son naturales en la vida, pero hay como pérdidas más rápidas y duelos más, y un constante duelo quizás. Sí, no, y sobre todo que por lo menos a mí me ha pasado que es como que si uno no cierra el capítulo, ¿no? Cuando se te muere alguien muy cercano y tú no estás allí, y tú no lo velas, tú no vas a sus últimas, o sea, sus exequias, es como que dentro de ti, ¿sabes? Tú no lo entiendes, pero dentro de uno como que esa persona todavía puede aparecerse en cualquier parte, ¿no? Que, hola, ¿qué tal? O sea, uno como que no ha cerrado el capítulo completo del asunto. Eso es lo que me pasa a mí, o sea, tanta gente tan querida, Rodolfo, que murió el año pasado, Víctor, bueno, y son personas que uno tenía mucho tiempo que no veía y de repente te enteras que pasó eso y como, bueno, como te digo, como no viviste el proceso, no te acostumbraste, no estuviste en sus funerales, entonces así como que esa persona todavía está ahí y que te puede aparecer en cualquier momento, ¿no? Claro, no tenemos el proceso, no cerramos el ciclo psicológicamente, quizás, ¿no? Sí, eso yo lo siento mucho, sobre todo con gente cercana de la familia y amigos cercanos, por supuesto. Totalmente, profe, no, me imagino. ¿Y cómo está usted ahorita? ¿Qué anda haciendo ahorita usted por allá? Usted está en Miami, ¿no? Sí, bueno, es la zona metropolitana de Miami. Esto se llama Hollywood, pero es parte de la zona metropolitana de Miami, pues que además quedamos al norte de Miami. Bueno, afortunadamente yo no puedo quejar, yo tengo mucho trabajo. O sea, yo tengo casi tanto o más que cuando estaba en Venezuela. Wow. Y trabajo de todo tipo, pues. O sea, yo doy muchas clases, yo trabajo para un par de universidades acá, el New World School of the Arts en Miami y el Palm Beach Atlantic University en Palm Beach. Además que estoy en una escuela Suzuki con el cual yo trabajo con Amari, con mi esposa. También, bueno, tengo alumnos particulares, y trabajo en una orquesta como las de aquí, pues que las orquestas de aquí son orquestas por servicio y toca una vez al mes. Pero afortunadamente es una muy buena orquesta, bueno, traen muy buenos solistas, el director es espectacular y entonces, bueno, es un buen nivel. Me encanta bueno, usted siempre fue así. Para mí usted es ejemplo de estar activo, de hacer proyectos, de siempre, porque bueno, eso fue lo que usted me dijo a mí una vez. Si tú quieres permanecer activa y no perder la motivación con el instrumento, tienes que ponerle fecha a las cosas. Yo recuerdo siempre, eso me cambió para siempre y fue un regalo, es una verdad que es un regalo, no hay otra manera. Sí, yo digo que es como jugar al fútbol y no saber dónde está la arquería. O sea, el juego se convierte en una cosa que a los 3 minutos, bueno, que estamos haciendo aquí, estamos pasándonos la pelota y ¿qué hacemos? Hay que tener una arquería donde hay que meter el gol, si no el juego no tiene sentido. Claro. ¿Y los alumnos, cuántos alumnos tiene por allá? ¿Está full de alumnos? Bueno, ok. Sí, pero como 15, entre los particulares, los universitarios, los Suzuki, creo que estoy así, más o menos por ahí, 13, 15. Yo trato
yo siempre he dicho que 13 es el número, pero el número así ideal que le permite a uno como que estar concentrado y no solamente darle clases, sino mentorearlo, ¿no? Entiendo. Tener vida. Pero casi nunca, ni siquiera en Venezuela llegaba a 13, siempre era mucho más. Pero bueno, digamos que eso es un número ideal, pero igual, o sea, porque el dar clases para mí no es simplemente pasar información, pues es acompañar al muchacho en tantas facetas, tanto de aprendizaje como enseñarle a tocar, como enfrentar la parte emocional, como la cuestión del estudio, enseñarles a estudiar, enseñarles a ver, y a veces inclusive hasta más allá, o sea, gente que llega con problemitas de los cuales uno con el tiempo se vuelve psicólogo. Y bueno, para mí eso es enseñar, eso es realmente enseñar. Ahí yo me he encontrado aquí con mucha gente que enseñar es simplemente pasar información y cobrar una plata, pues, por eso. Y eso, bueno, está bien, yo no lo critico, pero para mí enseñar es mentorear, es así como un hijo que te viene y que el cual tienes que enseñarle el camino. Bueno, usted mismo lo ha dicho, porque yo le quería preguntar eso. Yo sé que lo que usted acaba de decir, los maestros terminan siendo un poco psicólogos de nosotros. Yo lo viví y lo vivo ahora ya, pero de un tiempo para acá a veces me cuesta manejar. Es decir, no quiero involucrarme tanto porque siento que a veces uno pisa cosas que quizá, terrenos un poco frágiles. Entonces, y un poco yo pensando, sobre todo con alumnos adultos, yo decía, bueno, tengo que evitar involucrarme mucho emocionalmente, como tratar. ¿Lo hace, intenta o simplemente fluye con lo que venga? Con el alumno, usted. Sí, bueno, yo creo que uno en las primeras clases se das cuenta, tiene facilidad para esto, pero por lo menos bueno, cosa que no hacía en Venezuela. Yo he tenido que iniciar unos cuantos niños acá, ¿no? Que yo lo he hecho en el pasado, pero en Venezuela tú me conoces, yo estaba trabajando simplemente con gente de nivel medio alto y bueno, yo tengo una alumnita muy talentosa y eso, pero un perfeccionismo a los 8 años que no la deja tocar. ¿Pero es americana? Sí. ¿O es asiática? No, es americana, norteamericana. Entonces, bueno, eso es algo que verdaderamente tengo que estudiar. Yo tengo que estudiar cómo voy a hacer yo para que esta niña el momento del concierto diga yo no toco. Una niña de 8 años, 7 años. Entonces, bueno, la cuestión, el pequeño, el intercambio, ¿no? Bueno, mira, que si te voy a dar yo tengo unos caramelos allá arriba, si tocas te los doy, pero si no, cuando toques, pues esos están ahí cuando tú toques. Entonces, a veces he tenido que salir al escenario y tocar con ella. Wow. Entonces, es como que y es fascinante, ¿no? Porque eso le da herramientas a uno para seguir, bueno, para encontrarse en el futuro con gente y saber por dónde vienen las cosas, ¿no? Porque muchas veces los padres no saben cómo manejar eso tampoco. Entonces, es que es difícil. Y con los chiquitos yo le iba a preguntar eso, como que si había enseñado antes, y a mí me ha tocado acá, nunca había enseñado a tan chiquiticos desde cero. Y a mí me ha sorprendido porque como usted dice, es un reto. Y me ha pasado que yo armo mi clase. Bueno, vamos a hacer esto, le voy a enseñar esto hoy, Y los alumnos que he tenido son, no sé, van más adelante que yo. Ellos se inventan sus propios ejercicios. He aprendido cómo a fluir también o a salirme de mi cuadrito y de mi estructura. Porque por lo menos tuve una niña holandesa y ella me en una clase enseñándola a leer, porque también tenía que enseñarla a leer, me dice, ¿puedo hacer yo mi propio ejercicio? Exactamente eso. ¿Puedo hacer yo mi propio ejercicio? Yo le digo, bueno, sí.
puedo hacer yo, y si hago esto mejor así. Y era genial lo que ella decía, y si toco esto para acá. Bueno, sí, claro, me hacía a mí experimentar también. Y a mí era a la que le decían, bueno, voy a estudiar, pero hasta ahora yo quiero comer galletas. Ella sabía que yo tenía unas galletas de mantequilla y ella la tenían a dieta en su casa. Y entonces ella me sobornaba a mí. Ok, vamos a seguir haciendo esto, está bien, pero después vamos a comer galletas, ¿verdad? Y yo, okay, yo les tengo actividades a los chiquitos así de pintar y eso, por lo menos tengo un libro muy chévere para que ellos aprendan a leer, que es todo por las actividades de colorear y todo. ¿Dónde está la nota tal? En la rayita de aquí, ahí la nota, o sea, ese tipo de cosas y a ellos les encanta eso. Y bueno, si eso funciona. Sí, exacto, sí. Sobre todo creo que lo más difícil es mantener la atención de ellos, ¿no? Claro. A mí eso es como que a veces siento que se fastidian y yo soy creo que dramática, quizás me siento culpable, he fallado como profesora. No, más bien es bueno, yo lo uso como una cosa de medio chantaje también, o sea, ellos llegan, yo quiero hacer las actividades, ok, pero si tocas tu piecita bien y tal, hacemos las actividades. Ok, un chantaje chévere porque se concentran en su clasecita para hacer su cosa. Y ya podemos, todavía no, 2 veces más, ok, ahora sí. Mire, profe, yo lo quería engañar a usted, pero yo creo que la aplicación le avisó que yo estaba grabando desde un principio, ¿verdad? Bueno, no lo sabía, pero me lo imaginé porque estabas de lo más formal, entonces... Estoy formal. Ve, yo creo que estoy toda natural, ¿no? Lo que estoy bien... Pero qué pena porque yo también quería como que no solamente saludarte, sino felicitarte por estas iniciativas tan chéveres que tienes de unirnos a todos a través de tu... Es algo que yo pensé durante la pandemia. Dije, cónchale, debería ser chévere una cosa así, donde se unan, bueno, los chelistas venezolanos o latinoamericanos o lo que sea, y la gente los pueda conocer por otras facetas que no sea el videíto que cuelgan en las redes o con todo, digamos, comentarios que hagan otros, que a veces son buenos. Totalmente. No tan buenos. Sí, para mí, yo quería abrir como una ventana a hablar de todo lo que vivimos más allá del atril, ¿no? Exacto. De todo eso somos músicos, pero qué pasa en todo ese proceso para ser músicos, cómo llegamos ahí, qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que nos hace sufrir. Claro, que somos, bueno, que somos iguales a todo el mundo. La gente piensa que que ustedes son músicos, nosotros simplemente hemos estudiado para tocar bien y sacar nuestra alma a través de lo que tocamos. Pero aparte de eso, yo soy igualito a usted. Yo como, yo duermo, yo voy al baño, y hay muchos que son buena gente y otros que no son buena gente. Entonces, no se crea porque por el hecho de que uno toca a que a usted le gustó, que ustedes son tan chéveres, ustedes tienen que tener un alma, bueno, hay algunos que la tienen, otros que no. Un poquito oscura, chayita. Pero lo importante es que la gente entienda que todo el mundo lo puede hacer, pues, o sea, evidentemente hay gente que se destaca más por talentos especiales que tienen. Pero en realidad, y eso lo he vivido mucho con los adultos, pues que los adultos vienen, los adultos estudian y se vuelven tan perfeccionistas porque, oye, admiran tanto, oye, yo quiero tocar así. Bueno, usted puede, todos podemos, pero hay que estudiar. Claro, como estudiantes de música adultos, que empiezan adultos, ¿no? Sí. Es que es diferente porque quizás uno de niño está lo lúdico, hay mucho de mucha inconsciencia, quizás no estamos tan conscientes del ridículo y bueno, y como adultos sí, como que escuchamos y que yo no me voy a lanzar a tocar. Sí, bueno, sí. Excepto por su alumna de 8 años que es muy perfeccionista. Bueno, aquí por primera vez en mi vida tengo alumnos principiantes de más de 70 años. Wow. Son los que más estudian. Claro, bueno.
Eso viene Sí, preparado. cumpliendo su sueño, además, ¿no? Cumpliendo el sueño de hacer eso que tanto admiraron. No solamente eso, sino que no tienen la presión, pues. No tienen la presión que tiene uno cuando uno está joven, está estudiando, que, oye, mira, yo quiero tocar como fulanito, o yo quiero tocar el concepto de Boyan antes de los 20 años. O sea, esas presiones que se ponen, que son muy importantes. Que son muy importantes, pero Te hacen tocar 24/7. en un momento donde tienes que hacerlo, ¿no? Pero ya después, o sea, las metas son diferentes. Entonces, un adulto que viene, oye, que ha hecho toda su vida en derecho, bueno, es lo que quiere es disfrutar. El otro día me han invitado varias veces a tocar cuarteto con un señor que es un abogado retirado de 90 años. Y él toca primer violín. Y él lo que quiere es que vengan 3 personas a su casa a tocar cuarteto con él por 1 hora hasta que él se canse. Después de 45 minutos él ya no puede, y entonces después entra en un cuartico y le da $100 a cabo. Eso yo lo he hecho un par de veces con él y el señor es fascinante. O sea, un tipo que tocó violín muy bien. Tiene una foto de él tocando con su bimeta, él de solista. Me dijo que había tocado el Brahms, pero es un tipo, un abogado, y a los 90 años, mira, y toca primer violín, nada de que yo voy a tocar segundo violín para no tocar, no, tipo tocando primer violín, todas sus cosas rápidas y todo, bueno, de vez en cuando hay que esperarlo, pero imagínate, eso es una cosa increíble. Wow. Bueno, ya solo es por el gusto de seguir haciendo música, ¿no? Totalmente. Y uno aprende tanto de esa gente, porque uno dice, cónchale, este tipo tiene 90 y pico de años y ahí está echando dedo y disfrutando esto, y bueno, de verdad que es una experiencia, no es que voy a tocar con el viejito que no, o sea, es una experiencia de un aprendizaje diferente. Él está disfrutando de digamos, de tus conocimientos como artista, como músico, y uno está disfrutando de aquella madurez de este tipo que ha logrado hacer una carrera en otra cosa y todavía a los 90 y pico tiene la energía de sentarse a tocar un primer violín en un cuarteto de Mendelssohn. Porque no es un cuartetico de los tempranos de Mozart, no, un cuarteto que hay que echarle dedo. Entonces, de verdad que bueno, eso ha sido fascinante. Eso aún no lo tenemos en Venezuela, quizás cuando dentro de un tiempo, cuando ya los jóvenes del sistema tengan 90 años. Mire, profe, como siempre se me olvida, yo no he brindado, porque además la sorpresa de que lo estaba grabando no me sirvió, entonces brindemos ahorita. ¿Usted tiene algo ahí para brindar? Ah, pero muy bien. Salud por el placer de la música y por tenerlo usted acá en el podcast. Estoy súper contenta. Ay, no, salud por ti, felicidades, y yo también estoy súper contento. Ah, qué bueno. Profe, ¿y quiénes fueron? Yo nunca le he preguntado y no lo sé además. ¿Quiénes fueron sus maestros en Venezuela? Al comienzo, su primer maestro. ¿Quién fue su primer maestro? Bueno, en ese entonces, era, bueno, una Venezuela muy diferente, ¿no? Habían solamente 2 maestros de cello en Caracas, que eran los principales, ¿no? Estaba Karel Adamiček, que era un checo que tocaba en la Sinfónica. Estaba Enrico Marcelli, un italiano, que daba clase en Olivares. Y estaba Nicolai Sarper, quien era así como selecto. Nicolai era así como que nada más escogía ciertos alumnos. Entonces yo empecé a estudiar privado con Héctor Vázquez. Él fue mi primer maestro de cello. Wow. Y todavía me pongo en contacto y él siempre me pone likes en las cosas que yo pongo, y yo también le comento cosas cuando él pone. Héctor fue mi primer maestro de cello, pero en aquel entonces Héctor acaba de llegar. Héctor estudió con Casals en Puerto Rico. O sea, Héctor no es que sí, un chelista, no, Héctor es un tremendo chelista. Bueno, es un tremendo chelista, pero en aquella época era los jóvenes maestros que habían llegado, y yo empecé a estudiar con Héctor y me fue muy bien por un tiempo, pero era como muy irregular, ¿no? Las clases
y yo lo puedo entender porque uno también como artista es así un poco, que te sale un concierto por acá, que si una orquesta por acá, que si te ponen otro ensayo tienes que cancelar clases, y eso es pan nuestro de cada día. Entonces mi hermana Clara, que es mi hermana mayor, ella estaba como, Clara me lleva unos cuantos años como para poderme siempre aconsejar en tantas cosas. Entonces ella dijo, mira, vámonos para Olivares. Ahí está el profesor Marchelli. Y Marchelli fue el que digamos que en la primera cátedra donde yo estuve, en la cátedra de Marchelli. En la cátedra de Marchelli estaba César Noguera. ¿Qué tal? César es uno de mis amigos chelistas, o sea, uno de mis primeros amigos chelistas que yo tuve, fue César, y lo conocí en la cátedra. Y la más adelantada de la cátedra era Sofía Milbauer, que ella fue el primer cello de la Filarmónica y después ella vive ahora en Alemania. Ella también ella fue la primera cello de la orquesta juvenil, de la Nacional Juvenil, Sofía. Y entonces, bueno, yo estoy allí y estando con Marchelli, César. O sea, siempre salíamos el día de la clase, no me acuerdo si era un viernes, una cosa, siempre salíamos a comprarle café a Marchelli. Y entonces hablábamos mucho y bueno, y tú conoces a César. César es una tremenda persona, un tipo con un corazón grandísimo. Y entonces César una de esas me dice, ¿por qué tú no te vienes para el sistema? Que tenía como 2 o 3 años de haberse fundado, una cosa así. Entonces, te vienes para la juvenil, mira, estamos haciendo esto y tal. Entonces, bueno, déjame pensarlo, ¿no? Me parece chévere. No sé, si estás en el colegio, estás en 3er año de bachillerato, una cosa así. Y entonces, al final del año, Marchelli empieza a cancelar clases por motivos de salud. Pero bueno, se hizo su examen, fue mi primer examen, siempre recuerdo la primera pieza que toqué en ese examen, que un rondino en el Do Sauer 1, una cosa así, ¿no? O rondó, una cosa así. Siempre se lo pongo a los muchachos. Y entonces Marchelli murió en agosto. Wow. Porque Marchelli tenía cáncer. Entonces, pero Marchelli dejó un testamento que él quería que todos sus alumnos estudiaran con Nicolai. Y entonces, bueno, todos nos fuimos para donde Nicolai. Nicolai tenía también la misma cuestión de que bueno, era el chelista de mayor demanda en Caracas en aquel entonces, tocaba en todos lados, era el primer cello de la Sinfónica, pero tenía que dar clase aquí, tocar aquí, tenía gira, él tenía un cuarteto muy famoso, era el cuarteto Galcio, que era un cuarteto de fama internacional. Ellos viajaban con Mario Mescol y con Olaf Ilsing, que era el concertino de la Sinfónica de Venezuela, y Corrado Galcio, que era el pianista. Y bueno, faltaba mucho, y entonces la gente se empezó a salir de eso, y el mismo César me dice, pues no te vienes, te pones a estudiar con Marek. Y entonces en una de esas, perdiendo yo tantas clases, porque o sea, con los compromisos de Nicolai, yo digo, ¿sabes? Sí, bueno, sí, voy a hacer una audición a Marek. Y bueno, Marek me tomó, y Marek fue mi maestro hasta que me fui. Wow. Y Marek, él siempre, toda la vida me recordó, porque él dice que, bueno, evidentemente que el nivel de ese entonces es muy diferente al de ahora, ¿no? Pero Marek siempre me decía, yo siempre recordarte a ti porque tú fuiste el primer 20 que yo puse. Qué chévere. Pero bueno, esos son más o menos mis inicios en Caracas, muy accidentados. O sea, de Héctor pasé a Marchelli murió, después pasé a Marek, y te estoy hablando en una cosa de 3 años, o 2 o 3 años. O sea, no es que fueron 3 años con no, fueron meses, prácticamente, cada uno. Hasta que, bueno, me fui a Inglaterra, y ahí también tuve el poco del timbo al tambo, hasta que encontré a Popov, y con él sí me quedé muchos años. Mire, ya quería preguntarle 2 cosas antes de continuar. Uno, ¿cómo eligió el cello? Si hubo otro instrumento antes del cello o siempre fue el cello, y por qué. Y la otra pregunta es,
Ya ahorita con el ambiente musical de ese momento comparativamente con ahora, ¿qué piensa usted? Las diferencias, lo que hemos progresado o no, que eso. Bueno, el cello, la verdad es que yo cuando tenía, y bueno, ya antes me da pena decirlo, pero ya no. Cuando yo tenía 11, 12 años, yo ni idea de qué era un cello. Ni idea. ¿Qué tal? ¿Okay? Y como te digo, Clara, mi hermana, ella estudiaba piano, y bueno, Clara es pianista. Y en aquel entonces, bueno, ella, por ser la hermana mayor, ella siempre tenía cierta opinión sobre los instrumentos que se podían tomar en la familia. Yo vengo de una familia de 10 hermanos, o sea, entonces prácticamente éramos una orquesta. Y entonces, yo soy de los menores y mis hermanos mayores, uno tocaba violín, otro tocaba guitarra, otra tocaba, bueno, Clara, que tocaba el piano, tenía mi otro hermano que tocaba acordeón, y entonces, y bueno, y había varios que cantaban y todavía cantan, profesionalmente inclusive. Y bueno, Clara me dice, mira, hace falta un instrumento grave en la familia. Sí, yo ese cuento creo que lo he hecho ese cuento en el disco Rochela. Y entonces ella me dice, tú deberías estudiar cello. ¿Qué es eso? No, es un instrumento así como un violín. Bueno, está bien. Bueno, tenía 9 años. Y entonces mi papá viajaba mucho. En ese entonces mi papá viajaba muchísimo. Y entonces una de esas, yo veo un aparato ahí encima de la mesa, porque mi papá había llegado la noche anterior y yo no lo había visto porque me había acostado temprano. Y entonces, ¿qué será eso? Y entonces mi mamá me dice, mira, ahí está tu cello. Sí, wow. Pero no tenía tiempo tenía que ir para el colegio, ¿no? Entonces no tenía tiempo de sacarlo, ni de curiosear, ni nada de eso. Entonces, bueno, te puedes imaginar con lo que fue ese día, ¿no? Todo el día en el colegio, cuando llegué a la casa para ver qué es lo que es eso. Entonces, bueno, ahí empezó la cosa, pues cuando llegué a la casa saqué eso, ¿verdad? Y ahí, bueno, altos y bajos y todo, pero aquí estoy. ¿Qué tal? De hecho, hay una historia muy divertida, que es que ese cello, yo lo tuve por varios años y realmente no era para nada un buen cello. O sea, ahorita sacan mejores chelos para principiantes que en esa época. Él me lo trajo, sí, que lo compró en un negocio ahí de qué sé yo, una cosa equivalente a Piña Musical en Alemania, una cosa así. Entonces, y ahorita que he viajado con chelo, no me puedo imaginar cómo hizo mi papá para viajar con ese chelo a Alemania. Ese cuento nunca me lo echó. Entonces, claro. Ese chelo, en mi casa, somos, como te digo, somos 10 hermanos. Y era imposible pretender que tú entraras a la casa y tú conocieras a todo el mundo, porque si 3 de mis hermanos se les ocurría traer a alguien, eran caras desconocidas que tú no habías visto nunca. Entonces tú entrabas a la casa y veías, y a veces saludaba, a veces no. Entonces eso era todos los días. Y un día entró un ladrón. Y el ladrón, lo primero que vio fue mi cello. Y entonces mi hermana lo vio y lo saludó. ¡Ay, hola! Tú debes ser amigo Germán. ¿Te vas a llevar el cello? Así, llévatelo. Yo le digo que yo le digo a mi hermana, tú hasta le diste agua al tipo, seguramente. Entonces el tipo se lo llevó y yo estaba arriba durmiendo. Y entonces al rato yo bajo y me dice Maru, mira, por ahí vino un amigo tuyo y se llevó el cello. Porque a veces hacíamos eso, porque yo tocaba con... ¿sabes? Porque tenemos un grupito, una media bandita de rock con Luis Julio Toro y Ricardo Lorenz. ¿Sí? Entonces ellos a veces pasaban por la casa, buscaban el cello y se lo llevaban. Yo iba para el ensayo y lo tenía allá. Y entonces, ¿pero cómo era él? Yo no tenía que venir nadie. No, él vino para acá, muy simpático, se llevó el cello. Y yo le dije adiós y todo. Sí, pero... Muy simpático. Eso es que me robó mi cello. Yo digo que este tipo debe estar echando ese cuento igualito. No, joder, yo llegué a una casa y uno me saludó y robé las cosas y hasta se despidieron de mí, ¿no?
Este es el mejor robo que yo he tenido. Exacto, sí. El más fluido. Entonces, bueno, el chelo yo en aquel dolor, bueno, el primero que hice fue llamar a Mare, que coño, Mare, me robaron el chelo, no sé. Pero ese chelo era tan malo que no importaba. No, Mare me dijo, ¿sabes qué? Gracias a Dios. Te hicieron un favor. Ay, no, qué cuento tan bueno. Ojalá haya aprendido a tocar chelo el ladrón. No bueno, creo, ¿no? Sí, era mejor que lo vendiera, pues si lo vendiera no le iba a dar más, no le iba a dar mucho plata por ese pedazo de chelo. Pero es que además, robarte un chelo, bueno, quizás pensó que era una guitarra. Exacto. Sí, pero bueno, imagínate entonces bueno. Yo lo voy a hacer brindar otra vez. Salud por ese cuento que está buenísimo. Aquí se viene a brindar. Bueno, lo cierto que fue que me quedé sin chelo y el Ricardo Wenger, no sé si tú tienes con memoria de él, era un chelista de Maracaibo que tocaba en la juvenil. Él tenía un chelo bueno, pero digamos, un segundo chelo que lo agarramos para hacer serenata. Cada vez que íbamos a sacar serenata le pedíamos ese chelo a él. Era mucho mejor que yo tenía. De hecho, Florentino Mendoza le puso el nombre del tumbamango a ese chelo. No, es Ricky que te presta el tumbamango. Y entonces, años después, yo estoy dándole clase a Giovanna Cruz, que es una muchacha que salió de Freeman y todo, o me estaba comunicando con ella. Entonces yo me acuerdo que iba a comprar un chelo, entonces de repente llegó con un chelo así. Bueno, este chelo está chévere, me parecía que lo conozco. Sí, profe, este es el tumbamango. Así como le dicen al Duport, de Stradivarius Duport, de que usa los topos, y este era el tumbamango. Eso no le da como buen review. Ay, Dios. Sí, no fue la palabra. Es un nombre un poco peyorativo, pero... Porque mira, este chelo es tan bueno que sirve para tumbar mango. Bueno, tú puedes inventar una historia, ¿no? Que tú sabes que en aquella época el chelo tocó y cayeron unos mangos del cielo. Mientras yo tocaba empezaron a caer mangos. Bueno, un poco peligroso también. Voy a dar un matiz poético a la cosa y no era tan feo. Hay que hacerle un merengue ahí, el tumba mango. ¿Verdad? Por cierto, déjame decirte que me encanta cómo hace la música venezolana. Mira, qué bueno. Me encanta. Cada vez que pones algo, te escucho. Siento que eres una heredera genuina de ese legado. Gracias, maestro, porque usted ha sido mi inspiración también. Escucharlo a usted y yo quiero tocar eso también, pero qué bueno suena eso en el chelo, Dios mío. ¿Verdad? Y yo a David le dije, mira, pero porque él escribía, bueno, para Arcano, y él tenía en su mente siempre el oboe es su referencia. Cuando él me hablaba de la música venezolana, el oboe, yo le digo, no, mira, tú vas a empezar a escribir para mí, y los temas Arcano me los vas a pasar a mí. Bien hecho, muy bien. Además que te suenan, es como te digo, te suenan espectacular. Pero ¿y cómo fue toda la historia de su familia? Esto fue otra pregunta que me hiciste de los tiempos. Verdad, la otra. Los tiempos de antes y los tiempos de ahora. Bueno, en aquel entonces, y bueno, esa es una razón por la cual yo empecé a tocar música popular, fue después de mucho tiempo. Es que era medio mal visto tocar música popular. Sí, yo he escuchado eso. Clásico. No es que te voy a decir que ibas a hacer así como que o sea, era como los flautistas fueron, creo yo que fueron los que empezaron a abrir esa brecha. Pero en aquel entonces el mismo maestro Abreu, que en paz descanse, no mostraba ningún tipo de afinidad con alguien que tocara música popular. Evidentemente se fue abriendo a eso con el tiempo y bueno, es una necesidad cultural de nuestro país, pues, o sea, evidentemente a mí me encanta tocar Borja y me encanta tocar Schumann, pero me siento muy identificado con la música de mi país. Es una necesidad. Sí, como artista es inevitable. Exacto. Entonces,
Bueno, era como difícil. Me acuerdo que a veces había un violinista en la orquesta, Alberto Porras, que él vive en Ciudad Bolívar, está en el núcleo de Ciudad Bolívar, allá de la orquesta. Y Porras y yo nos poníamos a tocar merengues y cosas, él en el violín y yo acompañándolo con el cello. Y entonces era así como que, wow. Y una vez nos pusieron nos trajeron en una recepción de la orquesta a que los dos tocáramos algo en frente de Abreu. Y era así como que, pero si a él no le gustan estas cosas, coño, no, que todo, ¿sabes cómo se pone la gente allá en la orquesta? Se le toca y bueno, hubo una pequeña apertura por ahí, no creo que haya sido algo significativo, pero evidentemente no eras etiquetado como, no, él toca musiquita popular y no es como ahora, pues que ahorita la música popular se hace a un nivel tan alto que no tiene nada que envidiarle a cualquier otra manifestación musical de cualquier otro país. Es que yo creo que de hecho ahora, por eso muchos estamos buscando hacer música popular, porque más bien admiramos la forma en que se hace, lo que logran hacer, la espontaneidad que logran, la libertad, ¿no? Bueno, para mí eso es como todo lo que yo veo siempre en todos estos músicos fabulosos de Venezuela, que improvisan, bueno, y no de Venezuela, también el jazz, en todas estas expresiones populares. Wow, para mí lo que debería ser. Creo que de alguna forma me gustaría que en la música clásica adoptáramos, y creo que se está haciendo en general en el mundo, más libertad, esa espontaneidad. Sí, yo me siento que yo he aprendido mucho de la espontaneidad y la creatividad de los músicos populares. Aquí, porque nosotros somos esclavos del papel. Los clásicos somos esclavos del papel. Y mientras más en grupo estés, más esclavo eres. O sea, tú puedes tocar una suite de Bach y puedes sentir cierta libertad y no tienes perro que te ladre, ¿no? Como digo yo. Pero apenas tú entras en un grupo de cámara, ya hay ciertas cosas que ya no puedes hacer porque estás tocando. Y en la orquesta ni hablar. Ni hablar, es mucho más cuadrado, totalmente cuadrado. Pero bueno, funciona así también. Bueno, es las masas, o sea, el comportamiento de masa tiene que ser más organizado que el comportamiento individual. Eso es una cosa natural en el hombre. Pero si tú te acostumbras a ser un músico de masas, te va a costar ser un músico individual. ¿Ves? Porque entonces vas a llegar a tocar la suite de Bach como si estuvieras leyendo una parte de orquesta. No, mira, es que el pianito es el piano en la segunda nota o en el primero. En la primera, bueno, canta la frase, ¿cómo la cantarías tú? O sea, ¿qué te dice eso? No, sí, claro, tiene que ser en el primero, en el segundo, qué sé yo. Entonces, esa capacidad de discernir la música se pierde porque estás tocando únicamente lo que está allí. Totalmente de acuerdo. Y es evidente que yo voy a escribir un día, espero tener algún día tiempo para escribir, aunque sea un artículo, sobre qué es la notación musical, ¿no? Porque, y ver qué hace, o sea, cómo lee la notación musical un músico clásico y cómo la lee un músico popular. La misma cosa, las libertades que se da a un músico popular, que para un músico clásico pueden ser blasfemias. Pero para el oyente pueden ser algo tan agradable, ¿no? Hay una cosa que siempre me acuerdo de Paquito Rivera que dice que le preguntaban, bueno, ¿cuál es la diferencia? Usted que toca clásico y toca popular, ¿cuál es la diferencia? Bueno, mira, la diferencia es que si tú tienes dos audiciones y tú vas para una audición de músico clásico y tocas igual en las dos audiciones, te contratan. Pero si tocas diferente, no te contratan. En cambio, si vas a una audición de jazz y tú tocas igual las dos audiciones, no te contratan. Qué aburrido este tipo, ¿vale? Este tipo no sucede nada nunca. Se espera de ti que tú seas creativo. En cambio, en el músico clásico se espera de ti que tú seas correcto. ¿Ves? Y respetar la forma, la tradición, todo. Exacto. Y yo no estoy diciendo que no se respete, pero yo creo que como artista uno debe encontrar un balance en el cual tu interpretación y tu visión
de lo que estás tocando es lo que más importa. Porque a fin de cuentas la notación es una referencia. Es una referencia. En la notación no tendríamos la música, pero la música no es la notación. Entonces, Interesante, sí, totalmente. sí. De hecho, para mí, cuando habló del fraseo y aprender a discernir, la música popular fue la que me ayudó a mí a realmente aprender a frasear, a discernir lo que quiero, a como entender lo que quiero, escucharla también, escuchar mucha música, Exacto. cantantes. Pero desde mi experiencia, yo creo que para mí como músico, lo que me ha hecho al expresar eso que yo tengo internamente, lo que yo siento, realmente expresarlo y escuchar que los otros lo sienten, ha sido a partir de la música popular, a partir de que empecé a hacer música popular en pandemia. ¿Sí? Hay una cosa bien interesante que que cuando a mí me preguntan, oye, tú que eres músico popular, y eso, yo no soy músico popular, yo soy músico clásico. A mí me gusta tocar la música popular. Bueno, ¿cuál es la diferencia grande en el momento de tocar? Y yo les digo, el camerino. Porque el camerino del músico clásico, tú ves que te dieron unas uvitas, te dieron un Gatorade, te dieron agüita. Pero el camerino del músico popular o sea, es una cava con unas botellas de alcohol, las cuales, si tú estás en un grupo grande, como he pasado, o sea, tú no te puedes poner que, ay, no, es que yo voy a tocar, no, que échese un palo, coño. Hay que echarse el palo porque no funciona de otra manera. Exacto, porque la espontaneidad del momento, eso te ayuda a la espontaneidad del momento. En cambio, el músico popular sufrimos porque pensamos que tenemos que ser... No, o sea, el alcohol, o sea, no estoy diciendo que... Perfección, ¿no? Sí. Un amigo que se tomaba una copita de vino antes de cada... Ojalá él lo escuche, porque él es un músico popular, muy famoso en Venezuela. Se tomaba una copita de vino antes de empezar cada concierto porque le ayudaba, ¿no? Pero una vez le atrasaron el concierto varias veces, entonces llegó y tenía que tocar y cuando llegó al instrumento, al escenario, se dio cuenta de que ya se había tomado de más. De más. Eso evidentemente no es. Yo tengo mi medida. Yo no, más de 2 copas de vino y copa, no la mitad de la copa, no, la copa real, ¿no? Exacto. Más de 2 copas de vino no puedo porque ya estoy prendida y pues funciona, claro que funciona, Claro. pero es diferente. Pero tu mentalidad de músico clásico se activa y empieza a luchar contra el alcohol en ese momento. No he debido tomar. Ahora cómo me sale el pasajito ahora cómo lo voy a tocar si tengo como no sé cuántos tragos encima, ¿eh? Entonces ese conflicto ahí, uno... Pero bueno, evidentemente nada es perfecto y todo el mundo tiene que aprender por sus propias experiencias. Lo que sí es que lo que tú dices, la espontaneidad del músico popular es algo que necesitamos, los clásicos. Necesitamos. Le quería preguntar acerca de quién empezó la tradición de las Navidades en la familia Marcano. ¿Cómo empezó esa tradición? Imagínate, eso... Mi papá cuando le preguntaban así en los conciertos, mire, ¿cuándo empezó esto? Él decía, eso empezó hace 50 años. Empezó, bueno, haciendo música en casa. Poco a poco venía gente se unía, llegaba gente sabían que en la Navidad, en la noche del 24, y la gente llegaba con instrumentos, cantábamos y eso. Pero digamos que ya al nivel artístico que lo llevamos, eso empezó con un concierto que dio Clara en un recital de piano. En el cual ella, como era época navideña, decidió incluir unos aguinaldos estos de Soho que eran arreglados para piano y todo. Y se le ocurrió la idea de que, mire, concha, ¿y por qué no? Ya, pues, vamos a tener algunos de mis hermanos que me acompañen aquí. Entonces a uno se le ocurrió, bueno, pero ¿por qué no? Cuando tú empiezas a tocar el aguinaldo,
estamos en el público y de repente salimos a tocar, así como que espontáneamente desde el público. Entonces, bueno, está chévere esta idea. Y eso fue, digamos, o sea, la reacción del público fue lo que motivó todo lo demás, todo lo que vino después. Ya el siguiente año, bueno, ella dijo, bueno, vamos a organizar esto mejor, vamos a hacer un programa de aguinaldo, vamos a hacer un guión, y todavía siendo una etapa así medio experimental, nos dimos cuenta que cuando estábamos así la familia tocando en el escenario, disfrutando como cualquier otra ocasión familiar, yo miraba al público y la gente estaba llorando. Emocionada. Y decía, bueno, pero... Entonces fue cuando empezamos a entender, mira, para nosotros esto es normal. Pero para los demás, escuchar a una familia cantando aguinaldos es una conexión muy grande con su pasado, con su cultura. Entonces, bueno, pues nos empezamos a dar cuenta de que, oye, esto es una cosa grande, pues. O sea, nosotros podemos ir a hacer estos concerticos. Este concertico lo podemos hacer todos los años. Concertico todos los años, terminamos haciendo 15 cada año. Y invitados especiales, bueno, cantidades de anécdotas. Vinieron de CNN Internacional, nos hicieron un programa. Mira, con nosotros compartimos con C4 Trío, con El Pollo, con Oscar Llanes, con Claudia Novazoa, con Cora, o sea, con Eddie Marcano, o sea, muchísima gente que nos acompañó. Y era increíble que esa gente, o sea, nosotros no lo hacíamos por dinero, que quede claro. Evidentemente se ganaba un dinero, pero ese dinero era para, mira, vamos a hacer una fiesta de Navidad con esta plata. Mira, que yo necesito comprarme un amplificador mejor para el bajo. Ok, aquí está. Cónchale, que yo estoy sacando este disco. Bueno, algunos conocen, mis hermanos son todos músicos, todos han sacado discos y todo. Oye, que me falta una platica. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Ok, se aprobaba la plata. O sea, era todo para proyectos importantes. Inclusive si había alguien que necesitaba un dinero por cuestiones de salud o por cuestiones de investigación, se le daba una plata para eso que se ganaba en esos conciertos. O sea, un dinero de la familia, que no era para el bolsillo de nadie, sino para... Entonces, bueno, fue una experiencia inolvidable. Todo el mundo que estuvo involucrado en eso lo vivió. O sea, es una parte de uno que no se va y que todos los diciembres, bueno, siempre estamos conectados. Y nuestros hijos crecieron allí cantando con nosotros. Miguel Delgado estuvo con nosotros siempre varias veces, el cuarteto, o sea, la cantidad de relaciones que hicimos. Y bueno, en los últimos 4 o 5 años eran 1 y 2 funciones en el BOD sold out, que yo creo que son los únicos conciertos que yo he hecho sold out en mi vida. Una cosa, bueno, verdaderamente muy, muy emocionante. Pero bueno, la gente se empezó, la diáspora, empezaron a morirse los mayores. El último show que hicimos fue un año después que murió mi papá. Y bueno, evidentemente ese show fue dedicado a él. Entonces, bueno, ya entre la diáspora y el tiempo, lo que hace el tiempo en la gente, tuvimos que dejar de hacerlo, pero dejamos 3 discos, los cuales la gente siempre los escucha. Y cada vez por ahí, cuando viene noviembre, estoy haciendo el arbolito con el disco de Navidad en familia de los Marcanos. Ay, qué chévere. Más o menos. Y el enfoque, que yo era uno de los arreglistas, el enfoque de los arreglos fue siempre dejarlos lo más tradicional posible. O sea, porque hoy en día se hacen arreglos elaborados, que están bonitos y esto, pero... Más intervenido, sí. Exacto, que chévere, tienen un nivel artístico envidiable,
pero la nota de Navidad en Familia es hacer los aguinaldos que todo el mundo los entienda y todo el mundo se conecte desde la primera nota. Entonces, bueno, creo que nos fue bastante bien con eso. Todavía hay gente que me escribe, Cónchale, este año los marcanos no van. Oh, señora, ya tenemos 7 años que no estoy show. Y de esos 3 discos, bueno, que donde usted participó, por supuesto, ¿qué más discografía tiene usted? ¿Tiene discografía con música clásica? Hizo un disco de música clásica, lo tengo por aquí, por cierto. Hizo un disco también, bueno, porque yo quiero aclarar una cosa también, ¿no? Que es que hizo con Clara. A mí realmente me costó un poco salir a tocar música popular. Precisamente por esos prejuicios de nuestra sociedad anterior. Bueno, no me sentía, y me sentía cada vez que estaba al lado de algún músico popular, me sentía muy disminuido, porque los admiraba muchísimo, pero al mismo tiempo era así como que, oye, pero yo no puedo hacer esto, porque esto es otra cosa, diferente, ¿no? Pero siempre tocaba música popular a escondidas. Entonces, un día, Gurrufío, yo estaba en la Camerata Criolla, y Gurrufío organizó un concierto de Navidad y dio 3 espacios para que la gente tocara música popular con ellos. Y yo, ¿lo hago? ¿No lo hago? Vamos a hacerlo. Y además que la gente, sabiendo que yo tocaba música navideña, y todo, oye, Germán, pero toca. Oye, pero es que esa gente es muy buena. Imagínate tocar con Cheo y tocar con Luis Julio y con Zancudo. Bueno, esa gente es demasiado buena. Pero tú también. Entonces, bueno, me decidí a hacerlo y eso me abrió así como una puertica. Y después, bueno, un amigo me dijo, mira, tú deberías sacar un disco en cello como los que saca Alexis en violín. Alexis Cárdenas. Y entonces, no, pero tú puedes hacerlo. Bueno, yo conozco a él lo conozco desde yo que estaba en Inglaterra. Yo creo que eso puede ser algo importante. Entonces, bueno, yo me pensaba que era cosa, pero una de las cosas que sí, que me propuse cuando estaba haciendo este disco, los 2 discos, es que tiene que ser cello music. Tiene que ser el cello el que está sonando ahí. O sea, no es que yo voy a ser como yo una estrella. No, esto no es una adaptación de una canción. Esto es el cello como voz que tiene que salir. Y ese fue mi enfoque. Pues todo lo que está hecho allí está hecho para que el cello sea una voz cantante, no una imitación de alguien que lo canta. Sí, entonces por eso me metí digamos, en esas camisas de 11 varas de estar haciendo cosas técnicamente bastante avanzadas sin perder su esencia popular. Y enfatizando todas las cosas que uno estudia como músico clásico. Fraseo, afinación, articulación, todo. Pero que sea un cello haciendo música venezolana. Pero mi propuesta de la música venezolana es esa. Y es un poco parecida a lo que todos los grupos contemporáneos de música venezolana han hecho. Pues, o sea, C4... Pabellón, Honcora, que son unas propuestas instrumentales, no una música venezolana tradicional en la cual... Entiendo. Entonces, bueno, yo creo que sin que nos quiten la parte sencilla, el aporte está en que esta música sea interesante para el instrumento y que haya gente que la quiera tocar. Y bueno, y me ha pasado sobre todo con la tonada, que mucha gente está tocando la tonada alrededor del mundo. O sea, Santiago Cañón no la tocó porque le cancelaron el concierto, porque Santiago la tenía programada en un ¿Qué tal? Genial.
ahorita Michael, que tiene, tiene todos estos videos en internet casi todos los días de técnica de cello, la acaba de tocar. Tengo un compañero norteamericano que la grabó en un disco. Y bueno, hay dos tesis escritas sobre la tonada que yo ni me imaginaba que esto iba a llegar allá. O sea, además de ser tonada, se asemeja más al mundo bachiano de la zarabanda, pero por otro lado tiene todo lo que el cello nos puede dar para hacer música. Ese es el enfoque, más o menos. Y ahorita entonces tiene el disco que me mostró con música clásica, y Bueno, tiene dos discografías, Rochela. Y creo que el otro como que no lo tengo aquí, el aquí y allá, que sí es el último disco que hice, también de música venezolana. No, sí tengo uno aquí. ¿Qué es este? Maravilloso. Ese es el último. Yo en mi mente tengo Rochela como el último y aquí allá el primero. No, aquí allá fue después, que allá yo lo saqué ya cuando yo estaba acá. Yo lo grabé en Venezuela, pero yo lo saqué aquí. Y bueno, quiero sacar otro porque hay muchos temas adicionales que he hecho en el interín. Me he aventurado también inclusive a tocar más música latinoamericana, que no lo había hecho. Pero bueno, aquí esas cosas cuestan mucho dinero, entonces tengo que buscar a alguien que me ayude. Tengo que abrir un GoFundMe. Bueno, pues, y seguramente lo logra. Todos queremos escucharlo. Sí, además que bueno, el año pasado hice un concierto muy chévere con Héctor y con Gonzalo Tepa. Y ahí, bueno, incluimos bossa nova, incluí tango, incluimos bambuco, además de la música venezolana. Y además que fue muy bonito porque la semana anterior había muerto Henry Martínez. Entonces tocamos, y es una de esas pocas cosas momentos que me ha pasado a mí en conciertos, que la gente empieza a cantar contigo. Qué lindo. Entonces voy a ver si yo tengo el video por ahí, no he tenido tiempo de editarlo, pero es muy bonito porque uno está tocando y tú ves que todo el público está cantando, es que el oriente, mi hermano, viene otro color. Entonces fue un momento así muy, muy bonito del concierto, ¿no? Inclusive una vez estaba haciendo un concierto de cello solo, y había muchos venezolanos en una iglesia y me pidieron algo que tocar de bis y toqué el himno nacional. Bueno, eso tuvo un efecto, sí. Los gringos no sabían que empieza tan bonita, pero todos los venezolanos estaban en lágrimas. Porque el himno nacional, cuando uno está fuera del país, el himno nacional y el alma llanera toman como unas dimensiones diferentes. Cuando uno está en Venezuela, ay, qué fastidio el himno nacional, que otra vez dense a las 6 de la mañana, dense a las 12 de la noche. Y el alma llanera, no puedes escuchar el alma llanera, pero aquí tú escuchas el alma llanera y te da un guayabo duro. Imagino que allá también. Totalmente. No es lo mismo que cuando uno lo escucha en Venezuela, evidentemente. A mí me pasó aquí que en los primeros años, en 2018, 2019, el embajador que estaba acá nos llevó al embajador de Venezuela. Nos llevó a ver un grupo un coro. Todos los niños son ciegos y los maestros son vietnamitas, son una señora cantante lírico que estudió en Italia y el esposo pianista, y ellos se han dedicado a hacer este trabajo con estos niños. De hecho viven con ellos, tienen como una casa hogar con todos estos niños, y realmente no recuerdo, creo que ni sé cómo fue que el embajador se contactó con ellos, pero les dio El Niño Lindo y se lo aprendieron. Se aprendieron la letra y lo cantan en español. Cuando yo llego allá, que él nos lleva para que los escuchemos, Dios mío, encontrarme con ese poco de niñitos vietnamitas cantando El Niño Lindo, yo me dije, Dios, qué maravilla, qué maravilla la música.
Y bueno, y escuchar mi tierra aquí en las voces de estos niños. No, sí, aquí el burrito sabanero es un super hit en cualquier lado. En Navidad tú tocas el burrito sabanero. Además que creen que la broma es puertorriqueña, creen que es dominicana, creen que es mexicana, o sea, No. allá el burrito sabanero, ay, qué bonito, pero oye, tú tocas aquí el burrito sabanero y o sea, todo el mundo, es una cosa mágica. Porque además que no solamente los venezolanos se lo saben, se lo sabe todo el mundo. Mire, profe, hay una pregunta más seria que tengo que hacerle. ¿Ha sentido usted alguna vez miedo? Miedo Pero a no. qué. Exacto. No me voy a poner tan personal, no me pongo tan personal. No. En el escenario, ¿cómo maneja usted el miedo escénico? Yo siempre digo en el podcast, siempre toco este tema porque es para mí un tema importante. Es algo que en mi carrera, con lo que lucho en mi carrera, ya cada vez lo controlo más, pero sí me ha marcado mucho. Hay momentos donde mi desempeño no ha dependido de cuánto me he preparado, sino de esta adrenalina, este nervio que aparece de repente y mi desempeño puede bajar de un 100% para contabilizarlo, no sé, a un 20%. O sea, realmente a afectarme mucho. Entonces, por eso siempre me gusta escuchar cómo se acerca la gente a esto, cómo lo maneja los músicos, o diferentes músicos. Pero yo digo que el miedo siempre está. El miedo siempre está allí, de una forma pequeña o grande. Trato de convencerme siempre de que si el miedo está allí es porque se necesita algo que el miedo te da. Ok, a veces eso suena muy fácil, pero eso no es complicado de pensar, pero dándole como que abrazando un poco el asunto del miedo para que no te congele, para que no se apodere de ti, ¿no? Digamos que en los últimos años yo he descubierto que a mí no me da mucho miedo tocar las cosas que a mí me gustan hacer. Pero las cosas que no, digamos, que no son tan naturales en mí, sí me dan más miedo. Y eso viene entonces una reflexión, por lo menos, ¿qué te voy a decir yo? O sea, yo cuando estaba más joven toqué mucho con orquesta, me daba mucho miedo tocar con orquesta, pero me encantaba tocar con orquesta y yo afrontaba mis miedos y hoy en día no es algo que a mí me atraiga tanto. Me atrae más tocar música de cámara, me atrae más tocar música venezolana y noto inmediatamente que cuando hago eso no tengo el miedo ni lo siento. Simplemente como que yo sé que eso es lo que yo tengo que hacer porque esto es algo que me gusta, ¿no? Entonces, hasta cierto punto ha sido una cosa de sinceridad conmigo mismo, ¿no? O sea, si no toco conciertos con orquesta a estas alturas de mi vida, voy a ser menos chelista que si no lo hago, o si lo hago. Y entonces como que prefiero, claro, yo te estoy haciendo una reflexión desde mi momento de vida, ¿no? Prefiero hacer lo que a mí me gusta hacer porque sé que lo voy a hacer al mejor nivel posible. Hay evidentemente momentos donde uno tiene que echar para adelante, ¿no? Porque no queda otra, ¿no? Hay veces donde me ha tocado ser principal de la orquesta y tocar unos solos y bueno, simplemente trato de disfrutar el momento. Cuando estoy estudiando lo trato de disfrutar el momento, no pensar tanto en lo negativo que puede ser tocar un solo, sino que, oye, mira, esta música de verdad que es muy bonita. Claro, conectar desde otro punto, ¿no? Exacto. Pero los miedos siempre están de una manera u otra. Yo siempre me acuerdo una vez que vi un documental de Martha Argerich donde ella antes de salir a tocar un recital estaba con una hija de ella y ella está toda
yo no debió hacer esto, yo no tengo necesidad de estar tocando, si están exponiendo, si a estas alturas de mi vida, estoy tocando un recital completo de piano, cónchale, pero mamá, cálmate, no, pero se sentaba en el piano y entonces en el momento que va a salir, crea que el miedo al escenario, y entonces lo empujan, y no es que lo empuja, se transforma en Martha Argerich. ¡Wow! Entonces la hija, que estaba súper nerviosa por ella, cuando ve que ella viene de regreso ya tranquila y aliviada por haber tocado ese gran concierto, y ella casi que dice, coño, ¿y qué hago yo ahora con mi rabia que tenía por dentro? Porque esta mujer me llenó de angustia y rabia porque no quería tocar, y ahorita tocó buenísimo y me dejó angustiada, fue a mí. Pero cada quien tiene que lidiar. Yo creo que no hay una receta para esas cosas, ¿no? Cada quien tiene que lidiar con sus soluciones, y simplemente puede ver ejemplos en otros que lo único que yo siento que puedo aportarle es que siempre hagan lo que hagan, lo hagan porque quieren hacerlo y porque les gusta. Ahí está. Sí, yo creo que no tendrán miedo a nada. Yo creo que esa es la clave. De hecho, estudiar siempre desde el disfrute, y que todo sea desde ahí. Creo que es más sano, y al menos te cargas menos al sistema nervioso, en mi caso, porque a mí me da una adrenalina a veces. Me pasa hasta que cuando me emociono porque es que me gusta lo que estoy haciendo, y me empieza a temblar la mano, yo no. Pero Dios mío, para los solos de orquesta soy efectiva hasta ahora, no lo quiero decir muy duro. Pero creo que, y estuve pensando en eso, creo que hay algo en mi foco que es un poco como voy a lo que voy y listo, y salgo y sigo tocando. Entonces estoy menos emocional a la hora de ser solista, pero sobre todo en la música clásica, porque en la música popular al principio me daba algo de nervio, pero ya cada vez menos. No hay, o es muy manejable, como esa, es más adrenalina, es más emoción, no sé. Pero en el solismo, sí, definitivamente siento una carga. Para mí es como, creo que me siento evaluada, que tengo que llenar unas expectativas acerca de sea cual sea el concierto que estoy tocando, e igual en audiciones, ¿no? Ahí, de hecho, es una evaluación y es súper pesado para mí. He logrado audiciones, nunca he tocado al 100% cómoda, no, pero he logrado ser efectiva en audiciones, y hay en otras donde la efectividad se fue para su casa, no me vino a visitar esta vez. Sí, exacto. Bueno, es el mundo, parte del mundo que escogimos vivir, pues, nosotros como artistas. Y tú sabes que yo pienso también que pasa mucho, sobre todo en la época de un estudiante, que uno va a los conciertos a ver qué tan bueno es el tipo. ¿Ves? Entonces, claro, con esa actitud tú misma te estás juzgando cuando vas a estudiar, porque estás pensando que va a haber alguien en el público como tú. No, pero es que entonces tú ves, cuando los estudiantes tienen que 20, 21, 22 años, no, el tipo es bueno, pero a mí no me gustó su cadencia, porque, o sea, oye, el tipo es bueno. Que a ti no te gustó no quiere decir que el tipo no sea bueno. Pero uno pasa por todas esas cosas, ¿eh? Sí, entonces, sí. Y además que se contagia, ¿no? Se contagia, ese tipo de actitud es contagiante. Oye, este tipo, está diciendo que no le gustó, debe ser que yo no vi como lo normal, bien, ¿no? Entonces, cuando uno se pone a estudiar, uno se pone como en la actitud de criticón, ¿ves? Entonces, muchas veces eso no es muy sano. Oye, no, este pasajito, otra vez, coño, no quedas contento, y después lo oyes, te lo grabas y lo oyes después de 2 semanas y dices, coño, no sé qué me pasaba a mí, ese pasaje está perfecto. Entonces, bueno, totalmente. Es ese juego psicológico que tiene la gente cree que nosotros somos unos iluminados. Ay, ustedes están haciendo música, ¿verdad? Ustedes deben ser felices, porque
Bueno, sí, pero algunas veces también sufrimos bastante. Esto es un sufrimiento constante, o sea, Y nos volvemos medio locos a nosotros mismos. nada más el hecho, la locura que hay que estar estudiando 2 y 3 horas al día, eso es una cosa loca. ¿Verdad? Eso que está por detrás de cortinas, detrás del escenario, toda esa preparación que la gente no ve, es una cosa loca, cónchale, que tú tienes hasta videos han hecho muchos comediantes de que, ay, vámonos para la playa, no, tengo que estudiar. Ay, no, que tengo que estudiar. Y eso es así, pues, eso es así. No. Yo compré un silent cello. Ajá, una vez, pero era para llevármelo para la playa, para poder estudiar en la playa. No era para hacer gigs, no era para hacer tigre, era para poder llevármelo para la playa. Porque si me llevaba el chelo grande, no cabían mis hijos en el carro. Entonces, bueno, me compré un silent cello, que es un bichito así, Planito. y no molesto a nadie, estudiaba todos los días igual en la playa. Bueno, es una tortura hasta cierto punto, ¿no? Ahora viene la última pregunta de la Que velada. estaba disfrutando tanto esta conversa. Bien, salud por eso antes de hacerte entonces la última pregunta. Ahí va, todavía me queda whiskycito aquí. Creo que ya igual lo dijo, pero bueno, yo siempre termino el programa pidiendo que una reflexión que le puedas entregar a los jóvenes, a los futuros músicos, educadores, de cualquiera que sea tu reflexión en este momento de vida. Bueno, me hace recordar un poco una vez yo estaba conversando con el maestro Inocente Carreño, estábamos cenando ahí en Tarsilandia, en Caracas, y empezamos a hablar de Esteves, Antonio Esteves, y entonces él me dijo, ¿tú conoces el cuento del Pataruco? De Urrapietri, creo que es el cuento, no, Rómulo Gallegos. No, bueno, el Pataruco es una historia sobre un músico llanero de que descollaba totalmente en su interpretación en la arpa llanera, en una cosa, un fenómeno. Entonces que la gente empezó a decir, no, pero el Pataruco, este muchacho se tiene que ir de aquí, tiene que irse a Caracas. Entonces, el muchacho lo mandaron a Europa a estudiar. Y entonces lo pusieron en contacto con una cantidad de corrientes musicales en las cuales no eran familiares para él, ¿no? Entonces, cuando regresa a Venezuela resulta que él no se siente ni allá ni aquí, porque perdió esa esencia musical que le daba la música llanera, pero había estado educado con otro tipo de enfoque musical. Y que entonces yo no me he leído el cuento completo todavía, pero el maestro Carreño decía que en el cuento el muchacho termina otra vez tocando música llanera. Y digamos que es un consejo que puedo dar, que a pesar de que hay muchas cosas que hay que estudiar, o sea, hay que volver a las cosas por las cuales uno quiso ser músico. Porque las actividades y el trabajo y todo que se va alineando en la vida lo puede a uno hacer irse hacia un lado donde uno pueda tener o sea, uno no tenga satisfacción con lo que uno está haciendo. Y como esto no es la matemática ni la ingeniería, que son números, o sea, esto tiene que ver con tu expresión, con tu forma de ser, o sea, de cómo tú te sientes con tú mismo, no vas a estar conectado con lo que tú eres. Y volver a esa raíz. ¿Por qué fuiste músico? ¿Por qué te dedicaste a la música? Y en el caso mío, a pesar de que, o sea, yo tengo una anécdota por ahí con el Borja, que en otro programa podremos hablar de cómo el Borja, que a mí me cambió la vida, escuchar el Borja por primera vez. Pero mis comienzos fueron escuchando el Quinteto Contrapunto, ese audio que yo te mandé,
esos 15 años, o sea, tú ves, hay música clásica, pero hay música de todo tipo. Y esos fueron mis comienzos, pues por eso fue que yo me apasioné. Y cuando yo estaba empezando a estudiar cello, yo tocaba Cri-Cri y tocaba Stevie Wonder. Es que porque era una música que me apasionaba. Entonces siempre preguntarse, ¿por qué yo estoy en esto? Y estoy contento, o sea, esta es la razón por la cual yo estoy en esto. De repente me he vuelto un tipo tocanotas en una orquesta, o dando clases por reloj y por dinero. Esa fue la razón por la cual yo me metí en esto. Y hacer los ajustes correspondientes, no tanto por la sociedad, ¿ok? Sino por uno mismo. Por uno mismo, por uno ser feliz, porque al final la vida es encontrar tu felicidad haciendo lo que tú sabes, el talento que te dio Dios, y ser feliz, pues. Como digo yo, hoy en día es mejor ser feliz que estar en lo correcto. Salud por eso, querido profe. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Ay, María José, ha sido sumamente grato conversar contigo. Ojalá deberíamos hacer esto todos los domingos. No me pidas que cante al mismo tiempo porque me voy a perder.